Buenos días, bienvenidos a este espacio de Instituto El Olivo. Bienvenidos. Estamos estudiando las Escrituras y en este caso el libro de Apocalipsis. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz. Acompáñenme a encontrar esos tesoros escondidos en la palabra. Seguiremos hablando acerca del nombre que es sobre todo nombre. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, por favor sígame con la lectura. En mi caso yo voy a leer Reina Valera, pero usted por favor tome la Biblia que sea mejor para su gusto. Así que hemos estado platicando acerca de Apocalipsis capítulo 3 y por allá vamos a empezar el día de hoy para ponernos en contexto. Véngase conmigo por favor y estamos hablando acerca del mensaje a Filadelfia. Bienvenidos a quienes ya se conectan, qué gozo tenerlos con nosotros. Así que síganme por favor con la lectura, nos vamos a poner en contexto y luego empezaremos nuevamente a ir sumando estas gotitas de miel. Bienvenida Eva, qué gozo verte por aquí. Bueno, dice así, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y es que en este mensaje se hace un énfasis importante acerca del nombre. Jaime, bienvenido. Qué gozo que esté aquí con nosotros. Aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y hemos estado platicando que cuando la Biblia habla acerca del nombre es aquello por lo cual es conocido la persona y en este caso Dios. Nos fuimos hace un par de semanas al texto de Éxodo y si usted se recuerda, Moisés hizo especial énfasis en preguntarle a Hashem su nombre. Y es que en la cosmovisión hebrea, aquello que no tiene nombre no existe. Así que vemos que claramente el mensaje a Filadelfia es un mensaje que hace un énfasis importante en el nombre. Posteriormente vamos a ver unos versículos en los cuales se repite 4 veces en un mismo versículo acerca del nombre de Dios. Así que prosigamos. Versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y esto es importante volverlo a señalar, todos y absolutamente los mensajes que hemos ido estudiando a las diferentes iglesias y entendemos que esto no se circunscribe a un tiempo y a un lugar geográfico, sino esto es un mensaje amplio para toda la iglesia, para todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que este mensaje también se refiere precisamente para los líderes y para aquellos que formamos parte del cuerpo de Jesús. Y dice otra vez así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y déjenme hacer aquí también un breve recordatorio. Recuérdese usted que hablamos acerca de la prueba y acerca de la tentación. Y entendimos claramente que Dios no tienta a nadie, sino que nos permite ciertas circunstancias en la vida para que le conozcamos a Él. Pero algo importante que se me pasó decirle, y ponga atención que viene en los próximos versos, y usted verá, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y fíjese usted que es importante chequear que al principio de este mensaje precisamente empieza con las llaves de David y es que estamos hablando acerca de la prefiguración, por supuesto, de lo que se menciona después en Apocalipsis 21 y es la Jerusalén celestial de la cual hemos platicado con anterioridad en este mismo estudio. Pero ponga atención cómo todo el mensaje está entrelazado entre sí y todo tiene una secuencia lógica. Vea usted, dice,
Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y me voy a adelantar a mí misma, pero es que es importante, necesito que por favor ponga especial atención, y aunque hoy no vamos a entrar en profundidades acerca del templo de mi Dios, sí es importante que relacione el templo de mi Dios con lo que sigue inmediatamente, y hemos estado platicando acerca del nombre de Dios, Elohim, la suma de todos sus atributos gloriosos, hermosos, portentosos, preciosos, de los cuales sobresale el amor. Así que ponga usted una anotación importante acá, precisamente cuando nos habla del templo de mi Dios, porque si usted nos ha estado siguiendo la semana pasada, hablamos acerca de esta trampa lingüística en el español, y es que pareciera ser como que Jesús es un subalterno o es un hijo por cuestión de linaje, y pues Dios Padre es otra persona individual. Acuérdese usted, y si no lo ha podido ver, yo le sugiero que pueda ver el video de la semana pasada en donde hablamos de todos estos temas acerca de la lingüística y acerca de la traducción, y nos fuimos e hicimos escala en varios pasajes para poderlo aclarar. El día de hoy seguiremos platicando acerca precisamente del nombre, pero es importante, muy importante, es sobresaliente que pongamos atención a este párrafo. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque esto tiene una implicación hermosa acerca del amor. Y por supuesto entonces apoya lo que la semana pasada encontramos acerca del nombre de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice nuevamente, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Así que para ponernos en contexto, nos dimos cuenta que podríamos hacer una sustitución, y no me voy a tomar el tiempo porque se nos pasaría el día de hoy completo, para poder entender que pudiésemos decir, este es el nombre de mis atributos, dice el Señor Jesucristo, porque tengamos en mente que quien está hablando es Jesucristo mismo. Así que si lo pudiésemos transliterar, diría así: y escribiré sobre él el nombre de mis atributos, el nombre de mi amor. Bienvenida, Margarita. Y el nombre de la ciudad de mis atributos o de mi amor. Ponga atención, el nombre de la ciudad de mi amor, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mis atributos, de mi amor, y mi nombre nuevo. Y es aquí donde el día de hoy vamos a hacer un énfasis importante. Por supuesto, termina este mensaje en el versículo 13 y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted no ha podido ver los videos, también los últimos 2 o 3 videos acerca del estudio de Hebreos, yo le sugeriría que pueda verlos, porque coincidentemente ambos estudios han confluido precisamente en el estudio y valga la redundancia, del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach. Y créanme que lo estamos abordando, por supuesto, desde las escrituras. Ellas solas se contestan a sí mismo, pero desde diferentes perspectivas, y esto le dará a usted un panorama mucho que más grande. Así que si no lo ha podido ver, yo le sugiero nuevamente que por favor vea los últimos videos, tanto del estudio de Apocalipsis como del estudio de Hebreos, y usted encontrará una riqueza enorme que confluirá precisamente en estos versos y en los primeros 4 versos de la carta a los Hebreos. Bienvenido Denis y Titi, Margarita, Julita, qué alegre que estén ya con nosotros. Bienvenidos a todos ustedes. Así que acompáñenme, porque hoy vamos a comenzar nuevamente en el libro de Génesis, y ahí vamos a empezar a descubrir qué quiere decir acerca de mi nombre nuevo. ¿Es realmente nuevo? ¿Cuál es la concepción hebrea de nuevo? Véngase conmigo porque lo vamos a descubrir. Así que en Génesis usted sabe que hay una frase muy famosa
en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y hemos hablado que precisamente el nombre que se utiliza acá, en esta faceta de Dios, no es que sea otro Dios, claramente partimos de Deuteronomio 6:4, donde se escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Así que estamos tratando de entender por qué aparecen todos estos nombres de Dios y cuál es el nombre nuevo del cual Jesucristo nos habla en Apocalipsis. Así que yo le suplicaría, por favor, que se venga conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1, en el cual empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y repito, es Elohim. En los videos anteriores, el último y el penúltimo, estuvimos hablando de los términos que se utilizan, que tienen una relación lingüística, porque comparten la raíz con Elohim y se derivan todos del término El. Y si usted se recuerda, esto parte de la raíz hebrea Ul, y esto quiere decir poder. Pero El es el nombre específico de Dios. Es un nombre que no tiene traducción, no debe de traducirse como Dios. No así Eloha, que sí se refiere a la deidad y que sería lo que más se aproxima al concepto que nosotros tenemos como Dios. Y Elohim es la suma de todas sus cualidades, de la cual sobresale el amor. Así que cuando dice en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el término que se utiliza es Elohim, entendemos que lo hizo, por supuesto, desde su faceta de juez, desde su faceta de creador, desde su faceta del Dios que todo lo puede, del Dios cuya suma de todos sus atributos es la eternidad entera. Es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero que por sobre todas las cosas sobresale su carácter de amor. Y esto es lo que está descrito precisamente por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, el amor. Y ahí hicimos aquí un ejercicio quitándole precisamente la palabra amor y poniendo la palabra de Yeshua HaMashiach, el nombre de Jesús. Y sin él nada somos. Y yo hoy se lo voy a demostrar desde Génesis. Así que, para los que han estudiado en hebreo, yo le tengo aquí, y mil disculpas, pero no nos han traído la bendita cámara. Así que le ruego que me perdone porque esto le va a salir a usted al revés. Pero por favor sígame con su atención. Y dice, en el principio, Bereshit, creó, Bará, Elohim. Vamos a ver. Vea usted y por favor, bueno, sí, a ver, aquí dice, Bereshit, Bará, Elohim. Y hay una partícula acá que está, si usted la ve, está señalada con rojo, y esta es et, que no tiene traducción, déjeme contarle, en ninguno de los idiomas, ni en español, ni en ruso, ni en inglés, en ningún idioma. Esta partícula et. Y luego sigue Hashamaim y luego Beet. Nuevamente vemos esa partícula. Yo no la quise señalar, pero es importante que usted la vea. Solo está antecedida por una letra, la Vav. Y posteriormente dice Haaretz. Así que leeríamos Bereshit bara Elohim Hashamaim Bet Haaretz. Y es importante que veamos que esa misma partícula, que como le repito, no tiene ninguna traducción al español, se utiliza ahí dos veces, et. Y vea usted así, esta es una Aleph y una Tav. Pero resulta ser que como Dios no cambia, Dios es exactamente el mismo desde la eternidad hasta la eternidad y su palabra es la misma. Vea usted que se lo estoy mostrando en la primera línea de Bereshit, de Génesis. Véngase conmigo ahora a Apocalipsis y entonces vamos a descubrir algo. Apocalipsis capítulo 1. Y deje por favor su dedo en Génesis. Y ahora déjeme que le muestre el alefato hebreo. Y es que resulta ser
que vea usted. Este es el alefato hebreo. Usted lo puede buscar en Google. Cuya primera letra es Aleph. Es esta. Y la última letra es precisamente la Tav. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendemos que es la primera letra y la última del alfabeto hebreo la que encontramos en Bereshit bara Elohim Hashamaim bet Eretz. Así que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera y la última letra del alfabeto hebreo. Ahora bien, vea usted, por favor, lo que dice Apocalipsis 1:8. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, yo soy la Aleph y yo soy la Tav. Yo soy la primera letra del alfabeto y yo soy la última. Si usted nos ha seguido desde el principio del estudio, entenderá la dimensión de lo que quiere decir esto. Y déjeme contarle brevemente que los hebreos dicen que por cuanto toda palabra se forma de cada una de estas 22 letras del alfabeto, todo cuanto existe fue creado a partir de ellas. Por eso dice la palabra que Dios creó con su palabra todas las cosas. ¿Sabe por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Así que para los hebreos, estas 22 letras del alefato hebreo, del alfabeto hebreo, son los ladrillos que construyeron absolutamente todo cuanto existe. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo nos dice que el Señor es aquel que lo contiene todo en todo? Porque precisamente es con el poder de su palabra que creó todo cuanto existe. Y en hebreo, en la carta a los hebreos, dice que por el poder de esta palabra, Él sustenta todas las cosas. Y textualmente dice, con la palabra de su poder. Así que es diferente decir el poder de su palabra que la palabra de su poder. ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a descubrir quién es el poder. Por supuesto, Jesucristo. Así que, vea usted, y quiero que, por favor, vamos a encerrar acá este término para que usted lo pueda ver. Así que, aquí están las dos conjunciones gramaticales que sirven de objeto directo, pero no es este nuestro punto. Así que hay dos veces que se utiliza el principio y el fin, el alfa y la omega, la aleph y la tav. ¿Sí? Muy bien. Ahora déjeme contar qué número de posición dentro de esta oración ocupan esta aleph y tav. Así que la primera es 1, 2, 3 y 4. Por consiguiente, la segunda es 5 y 6. Déjeme contarle que Jesús vino a esta tierra. Bienvenida, Pastora Ovalle. Qué gozo tenerte por aquí. Así que déjeme contarle que nuestro Señor Jesucristo vino en el 4.º milenio. Vea usted, el 4.º de esta creación, de acuerdo a cómo estaba profetizado en la Biblia. Tal como lo dice la primera oración. La primera oración. 1, 2, 3, 4. Esa es su primera venida. Pero ¿sabe? También registra la segunda. Y es que dice que será en el 6.º milenio. Así que 5 y 6. Dios hecho hombre, venido a la tierra, en el 4.º y en el 6.º milenio, tal y como todas las escrituras lo han anunciado. Pero ahora vea usted en el paleo hebreo y vamos a ver qué quiere decir. Por supuesto, hoy solo es una probadita. Podríamos hablar la eternidad acerca de esto. ¿Sabe usted en el paleo hebreo cuál es la figura que representa a cada una de estas letras? Pues déjeme contarle que para el Aleph es la cabeza de un buey. Y para la Tav es una cruz. Mire usted qué coincidencias. Esas que solo se dan en la Biblia, esas que solo la sabiduría eterna de Dios
nos la revelan. Así que Aleph y representado por la cabeza de un buey, y esto, muchas veces lo hemos platicado acá, representa a Dios, al poder de Dios, a la autoridad de Dios, a la fuerza de Dios, representado en el número 1, Dios Padre. Pero la última letra del alefato está representado por una cruz. Y esto representa pacto, representa muerte, representa sangre. Así que, ¿se recuerda usted que la semana pasada hablamos que Elohim, conjugando las letras, que es uno de los ejercicios de exégesis bíblica hebrea, conjugando las letras, encontramos que Él, o Dios, en su nombre propio, es el que ha decidido callar su lamento? Pues déjeme contarle que no solamente lo expresa a través del nombre de Elohim, sino que también en el Aleph y la Tav, que por supuesto Jesucristo le menciona en Apocalipsis. Así que, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Lo que estaba aquí ya profetizado, pues quiere decir que Dios, en su propia naturaleza de Dios, se sujeta a su pacto para morir en una cruz a causa nuestra. Pero esto no queda ahí. Y véngase conmigo y vamos a descubrir lo que quiere decir la primera palabra de Bereshit. Vamos a ver. Téngame paciencia porque no soy muy buena escribiendo en hebreo. Muy bien. Entonces, con el auxilio, para que usted vea que esto es real, vamos a ir viendo. Resulta ser que la primera letra es una casa y se representa así. Luego, la Rosh es una cabeza. Ay, no me sale muy bien, pero usted suponga. Luego, la Aleph es el buey, la Shin son unos dientes y la Tav es una cruz. Todo está acá y como le digo, usted puede buscarlo en Google. Por supuesto, por favor, les suplico que no se vaya a meter a seguir a nadie porque esto se llama gematria y es un sistema de interpretación bíblico. Pero cuando ya pasamos a la cábala, que es una línea divisoria muy leve y uno realmente debe de tener un criterio profundo en las escrituras para poder discernir entre el bien y el mal, como dice Hebreos, es muy fácil caer. Y déjenme contarle que lo otro es hechicería y además es el conocimiento que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que no se aventure a seguir a cualquiera porque en internet encuentra barbaridades. Así que por favor se lo suplico. No crea usted que por ser un conocimiento judío es un conocimiento tamizado. Acuérdese usted que el Espíritu Santo, por misericordia, nos ha sido revelados a nosotros y en este tiempo todo lo debemos de tamizar a la luz del Evangelio. Así que mi súplica, por favor, no vaya a ver ninguna cosa en internet porque no trae bendición para su vida. Así que regresemos a la gematria, que sí es, pues eso, el diccionario de la Biblia. Así que comencemos. Acuérdese usted que la gematria también tiene valores numéricos. Y aquí podemos ver que de la Aleph es el 1 y de la Bet es el 2. Así que representa a Dios Padre y a Dios Hijo. Él representa la autoridad y representa a Dios hecho hombre. Y perdone mis dibujos, vamos a correr esto un poquito para acá. Muy bien. Entonces, vea usted, nos está hablando, bueno, podríamos, como le repito, hablar de esto muchísimo. Pero la primera letra que representa al Hijo, ponga mucha atención, sabemos que representa al Hijo porque es la número 2 del alfabeto, habla del Hijo y representa una casa. ¿Se recuerda usted que en el mensaje que recién acabamos de leer dice precisamente que al que venciere,
Jesús lo hará morar adentro de su templo santo y lo hará una columna y nunca más saldrá de ahí. ¿Se recuerda que estamos hablando en los términos del amor? Y que yo le dije que por favor señale ese versículo para cuando lleguemos, con el favor del Señor, a Apocalipsis 21 y hablemos precisamente de la Nueva Jerusalén, el templo. ¿Se recuerda usted que varias veces hemos hablado que ya no habrá necesidad de templo? Que Yeshua HaMashiach será nuestro templo. Así que esa es la razón por la cual podemos ver que en el paleo hebreo, precisamente la letra 2 equivale a una morada, a una casa. Así que sabemos que lo que sigue a continuación habla del Hijo. Ahora, ¿qué es lo que dice el Hijo? Pues el Hijo dice que es la cabeza. ¿Se acuerda usted que Pablo nos explica que Jesucristo es la cabeza de la iglesia? ¿Que de Él es la autoridad? ¿Sí? Bueno, pues sigamos. Y de Él es el poder, porque hemos entendido que Jesús es Dios. Y, por supuesto, cuando hablamos de Dios Padre, hablamos de la Torá y hablamos de aquello que todavía no nos ha sido revelado hasta el día de nuestra redención, porque en este caso, pues no soportaríamos la gloria completa de Dios. Pero inmediatamente después sigue la Shin. Y la Shin está representada por unos dientes. Y esto es destrucción. ¿Qué hacen los dientes? Triturar, morder. Julita, bienvenida. Así que, Gildita también, qué gozo tenerlos por aquí. Así que vea usted que habla de Jesús, Yeshua HaMashiach. Jesús, que es Dios, que es la cabeza de la iglesia, quien tiene la autoridad y el poder, y se sujeta a ser triturado para morir en el pacto que Él mismo ofreció en la cruz. Así que dígame si no desde el principio la Biblia precisamente habla de Él, de Jesús. Jesús es Dios. Y si estamos como amigos en Facebook, le comento que escribí hace unos días precisamente una gotita de miel acerca de las aceitunas. Y podría usted leerlo y entender más acerca de cómo Jesús fue triturado a causa de nosotros. Su cuerpo, dice Isaías 53, molido a causa de nuestras transgresiones. Véngase conmigo y vamos a confirmarlo para allá. Es Isaías 53, versículo 4, y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ve? La Shin. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que todo esto lo habla en la primera palabra de la Torá. Por supuesto, desde la primera letra. Habla de Jesucristo nuestro Señor. Así que si esto fuera poco, vamos ahora, por favor, y regresemos al texto de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1. Y dice así. Vea usted versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí y amén. Y recuérdese cuando estudiamos este texto que estábamos hablando del anciano de días, aquel que está descrito en Daniel 7. El anciano de días que posteriormente lo sigue describiendo Juan en los siguientes versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Pero el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, es decir, el Shaddai. ¿Se recuerda usted que este término está mencionado en Génesis? El Shaddai. Porque tus padres, le dijo Hashem a Moisés, no me conocieron en este nombre. Ellos me conocieron
bajo el nombre del Todopoderoso, pero tú ahora, a causa de mi misericordia, pero de la severidad con tus enemigos, que son mis enemigos, yo me revelo a ti en el nombre del que fue, del que era y del que ha de venir. Yod-He-Vav-He. ¿Se recuerda usted? Bueno, vamos entonces, por favor, a Éxodo 3. Y corroboremos esta información que yo le acabo de dar. Vea usted, por favor. Vamos a empezar a leer en el versículo 5. Y dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado, hablando Hashem a Moisés, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, y a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebedeo y del jebuseo. Y esto, si el Señor nos permite, vamos también a ver una preciosa figura acerca de lo que le estaba mostrando el Señor al hablarle de esta tierra a Moisés. Moisés fue partícipe de la gracia, dice Deuteronomio 30, 23, y sin embargo no entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? ¿Por qué no entró a la tierra prometida si estaba siendo partícipe de la gracia? Espero dejarle eso como una cosquillita y que lo apunte y que no se lo olvide, porque pronto lo veremos. Así que dice en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Entonces, ¿por qué dice Jesús mi nuevo nombre? Ya llegaremos ahí. Y dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y entonces pareciese ser que se equivocó Jesús o se equivocó Dios. O la traducción está equivocada o quién está equivocado. Pues déjeme contarle que nosotros somos los equivocados. Y ya vamos a entender por qué este es el nombre que debe recordarse por siempre. Así que, véngase, vamos a borrar aquí, permítame un momento. Y acompáñeme entonces al texto de Zacarías 12. Y comienza así. Ponga atención, por favor, quién habla. Y dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Estamos hablando de Elohim, porque habla de la situación de la creación. Él es el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre. Es Elohim, claro, es Jesucristo mismo. Acuérdese usted que Colosenses nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él. Y aquí hay un término que déjeme contarle que es una bet, como comienza Bereshit, que antecede las palabras y entonces en el hebreo se dice, en el caso de Bereshit, y en el caso es lo que Pablo nos explica después en Colosenses y luego Juan en el Evangelio y en su carta, y es que esa beit, esa primera letra, es una antelación de la palabra que se puede traducir como a, ante, cabo, bajo, con, contra, de, desde, por, a través, son, según, tras. Sí, efectivamente, lo que usted y yo aprendimos y no se los dije todos. Pero eso precisamente, ese término nos está diciendo que absolutamente todo cuanto fue hecho en Bereshit fue a través del Reshit,
a través, y déjeme contarle por qué se me pasó, y vamos a ver, en el término de, en el principio, si usted logra ver, dice la Beit acá, y luego dice Reshit. Este Reshit es el manojo que se presentaba en la fiesta de primicia de los primeros frutos. Es eso, es la primicia. Él es el Reshit, él es esa gavilla, él es lo que Pablo nos explica, nuestro predecesor. Él es la primicia de los que durmieron, él es el primero, él es, bueno, vamos a verlo en un momentito, porque no quiero que me falte nada. Lo vamos a ver después de terminar este texto de Zacarías. Y repito, así que vemos que el Reshit, el que es Dios, el que tomó la corporalidad de Dios, el que tiene la autoridad, el que es la cabeza de la iglesia, el que fue molido y murió en una cruz, está hablando ahora aquí. Es él, de su propia boca, y dice profecía de la palabra de Elohim acerca de Israel. Elohim, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Oiga lo que ha dicho. Véngase conmigo, por favor, al verso 10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿No es esto el nuevo pacto que está descrito en Jeremías 31? Véngase conmigo y no mueva su dedo, por favor, deje apartado porque vamos a seguir aquí en Zacarías. Véngase, por favor, a Jeremías 31 y confirmemos que es así. Vea usted. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Elohim. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y toda la carta a los romanos nos habla que esto fue hecho gracias al poder del Espíritu que ahora mora en nosotros. También lo dice el capítulo 1 de Efesios. Pero deje por favor en Zacarías, ahorita regresamos. Véngase conmigo por favor a Hebreos. Y véngase al capítulo 10 por favor. Y dice en el versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es importante recordarnos cómo fue que el Señor escribió las tablas de la ley allá en Sinaí. ¿Se recuerda que fue con el dedo de Dios? Esto es el poder del Espíritu Santo. Es la misma manera en la cual Él va a hacer este nuevo pacto. Recuerde usted que nuevo es una palabra que tenemos ahí en el tintero para poder entender qué es el nuevo nombre y qué es el nuevo pacto. Así que me alegro que esté quedando claro. Gracias, pastora, por escribirlo, porque a veces es un poco complicado poder trasladar las ideas. Así que, entendiendo esto que estamos viendo, véngase nuevamente, por favor, a Zacarías. Zacarías 12:10, y repito el verso. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Para qué? Vea usted. Y mirarán a mí, dice Elohim. ¿Se recuerda usted que era Elohim el que hablaba aquí? Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Muy bien. Entonces, ¿se recuerda usted que hemos estado hablando? Vamos a ver. Del término Yod-He-Vav-He. Y este es el término que se nos reveló en Éxodo 3. ¿Se recuerda? El que es, el que era y el que ha de venir. Y para no cansar a quienes vieron el día de ayer el video de Hebreos, yo quisiera suplicarle por favor que usted lo vea, si no lo ha visto, para ver también cómo al ordenar las letras,
el asociarlas de cierta manera utilizando nada más Yod, He, Vav, He. Vamos a ver, Yod, He, Vav, He. Nada más en diferentes asociaciones leemos el que es, el que era y el que ha de venir, o el que será. Así que vea usted ahora en el paleohebreo. Y es que precisamente como lo vimos la semana pasada, la Yod es representada por una mano, la Hei es representada por un hombre viendo para arriba o por una ventana, y esto es figura de la revelación. La Vav representa al hombre y representa al clavo, y la Hei nuevamente al hombre. Así que Yod He Vav He, en su terminología paleohebrea, nos transmite que es la revelación del hombre que fue colgado o con clavos en sus brazos, o sujeta el clavo, sujeta la mano, o el hombre que fue clavado en una cruz. Así que, ¿de quién cree usted que está hablando? Ve que el término es exactamente lo mismo, la palabra no se contradice. Así que entendemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Pero no queda ahí la cosa. Y véngase conmigo, vamos a ver cómo vamos en tiempo. Muy bien. A Filipenses 2. Bueno, pero antes, véngase conmigo, por favor, a Colosenses. Y quiero mostrarle algo. Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice así. Sígame, por favor, con la lectura. Él, hablando de Jesús, de Yeshua HaMashiach, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se recuerda por qué hemos hecho tanto énfasis cuando hablamos del Padre? Porque es el mismo, solo que es esa parte que no nos ha sido revelada. Así que Él es la imagen de lo que sí nos ha sido revelado. Y dice, el primogénito, ¿se recuerda del Reshit? Pues precisamente esta expresión del primogénito de toda la creación es el Reshit que vimos aquí precisamente, en Bereshit. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. ¿Se recuerda usted que yo le comenté que esta Beit podía leerse como por, o a través de, o con, ¿sí? O a razón de, o por motivo de? Pues precisamente eso es lo que Pablo nos está explicando. ¿Sabe usted? Pablo en Colosenses, a partir del versículo 15, en el capítulo 1, está explicando precisamente la primera palabra de Génesis. Así que dice, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, por medio de él y para él, la Beit. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y déjeme contarle, vea usted acá, esta es la letra Beit. Y de aquí para acá, acuérdese usted que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Fíjese usted que no es casualidad que la Beit le dé la espalda a todo lo que está a la derecha. Y es que dice acá que él es o él está antes de todas las cosas, porque él es un Dios eterno. Pero en Bereshit él creó el tiempo y el espacio. ¿Por qué razón? En el principio, razón de tiempo, creó los cielos y la tierra, espacio. Y déjeme contarle, entre paréntesis, que este es el origen de la ley de Einstein, de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero fíjese usted que eso ya lo sabía el escritor precisamente de Génesis. Porque aquí Jesús hace un parteaguas en la creación. Él es el primero. Pero nosotros no tenemos la potestad de poder ver qué hay en la eternidad pasada, sino solamente lo que la Biblia nos cuenta a partir de la creación,
a partir de Jesucristo, de la B para la izquierda. De ahí en adelante nosotros sabemos por qué está escrito en la Biblia hasta que vivamos una eternidad con Cristo. Así que continuemos leyendo. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el alfa y la omega, el alef y la tab. Está declarado en el término et de la primera frase de Génesis. Así que, y Él es la cabeza, Él es el rosh, la segunda letra de Bereshit, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, Bereshit, el primogénito. Eso, el Rishon Adam, el primer Adam. Él es el Rosh Hodesh, la cabeza de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre, al Aleph, al Abacadosh, que en Él habitase, y ponga mucha atención, toda la plenitud. En otras versiones de la Biblia agregan toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice reconciliar todas las cosas. Y aunque no es ese el objeto de esta exposición, pero no quiero dejar esto inconcluso. Y déjenme contarle que hay un sistema también de exégesis bíblica y es encontrando los códigos que hay escritos. Hay un código que suele tomarse una letra, vamos a verlo, vamos a hacerlo acá, una letra del texto hebreo y se salta cierta cantidad de letras y se vuelve a tomar otra y se vuelve a saltar otra cantidad de letras. Pues déjeme contarle que precisamente en el capítulo 1 del texto de Génesis 1 encontramos una palabra impresionante. ¿Sabe qué palabra es? Regalo, ofrenda, por supuesto en el hebreo. Y sabe, termina de explicar esto. ¿Qué dice acá? Y por medio de él reconciliar. Porque la ofrenda, la palabra que se utiliza en el hebreo en el primer capítulo, es precisamente una ofrenda delante de Dios. Así que es un regalo. Jesús dice, yo soy el regalo para reconciliar todas las cosas por medio de Él, por medio de sí mismo. Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. ¿Se recuerda cómo terminaba Bereshit? Precisamente con una cruz. Es el recuerdo del pacto. Es precisamente el anuncio. Y es que el Señor cuenta la historia desde el principio, nos cuenta todo el final. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Él cuenta el final desde el principio. Así que espero ir siendo claros y si no, por favor, escríbame. Puede ser inbox o puede ser en este momento como mensaje. Pero espero que vayamos caminando en orden secuencial, en orden de lógica para que podamos entender. Así que vamos a ver. Bueno, vamos por favor entonces ahora sí a Filipenses 2. Y es que aquí, gracias Titi, gloria al Señor, es una belleza realmente su palabra, es una belleza realmente lo que Él nos muestra a través de estas hermosas escrituras. Así que véngase conmigo por favor ahora a Filipenses 2 y vamos a hablar de un término importantísimo. Y dice Filipenses 2 a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vea usted que tomó forma de siervo, forma. Hecho semejante a los hombres, no que alguien lo hizo, porque debemos entender que aquí hay dos,
o se es criatura o creación de alguien, o se es el creador. Y Jesús es el creador. Así que esta es otra trampa lingüística al español, pero él mismo se proporcionó a sí cuerpo. Recuérdese usted cuando allá en Génesis 22 decía, y Dios será provisto, dice algunas escrituras. Pero el término real es Dios se provee a sí mismo. Dios se provee a sí mismo cuerpo. No, a ver si me explico. Él se está haciendo a sí mismo un cuerpo para su propio uso. Él se está haciendo un cuerpo para revelarse. Esa es la terminología que utiliza también acá. Y dice, y estando en esta condición, vea bien, porque es importante entender, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Elohim, es Hashem. Ahora bien, le voy a explicar una cuestión gramatical que es importante. ¿Por qué los hebreos dicen Elohim o Hashem? Y esto lo hacen cuando encuentran el tetragramatón. Cuando encuentran el tetragramatón. Y es que hay una razón. ¿Se recuerda usted que en los mandamientos dice, y no pronunciarás el nombre de Dios en vano? Entonces, la idea de los hebreos, y cuando uno lo estudia, tiene un sentido muy, muy profundo de ser. Y es no estar pronunciando este nombre por nada. O sea, es un nombre tan profundo, es un nombre tan, excelso, que entonces no lo pronuncian. El problema es que como se dejó de pronunciar, esta pronunciación solo se hacía para una fiesta, Yom Kippur. Y como se dejó de pronunciar, entonces se perdió la fonética del nombre. Y yo quiero, por favor, que usted entienda esto porque es vital para lo que vamos a ver. Así que se perdió la fonética. Nadie sabe cómo se pronuncia. Absolutamente nadie. Y recuerde usted que la Torah, la Tanaj, está escrita con puras consonantes. En el alfabeto hebreo no hay vocales. Entonces, existió un grupo quizá usted lo ha oído, que se llamó los masoretas. Y estos tomaron el texto bíblico y entonces, tratando de no alterar el sentido propio, tratando de no alterar, le decía, el sentido propio del texto, aumentaron las vocales para que quien lo leyese de la misma manera, fuese en Guatemala, en China o en cualquier lado. Así que cuando encuentra en el texto original este tetragramatón sagrado, entonces agregan las siguientes letras: E, O, I. Y esto lo leen como, lo muevo para acá, y esto lo leen como Elohim. Pero cuando, por razón sintáctica y del sentido gramatical y por razón del texto amerita, entonces ponen otras vocales. Y estas son la E y la A. Y esto quiere decir Hashem. Usted verá aquí que primero va la E y después la A. Y esto es porque es una secuencia hecha en arameo, que se dice, en lugar de Hashem, se dice Shema, o el nombre, Shema, escucha. Y esto tiene un significado profundo. Hashem en hebreo, Shema en arameo. Hashem, Shema. Así que cuando el texto masoreta aplica, leen Elohim.
y cuando no, leen Hashem. Pero es exactamente lo mismo. Se refiere al tetragramatón sagrado y usted y yo sabemos que esto es una prefiguración de Jesucristo. Así que cuando leemos en el versículo con esto en mente, podemos volver a leer. Y en el versículo 9 de Filipenses 2 dice así: por lo cual Hashem también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Hashem, es Elohim, para su gloria. ¿Ve usted cómo cambia el texto cuando nos vamos al idioma original? Pero ¿qué quiere decir acá? Que le fue dado un nombre sobre todo nombre. Déjeme aquí enseñarle, aunque aquí hay un error ortográfico, porque no debiésemos de usar la A sino la E. Esto es un error. Y aquí dice Yeshua, Yeshua. Y déjeme, aunque lo voy a dejar así para esta semana, vamos a ver un texto, véngase por favor, a Hechos. Y vamos a leer, por favor, en Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 22. Y quiero, por favor, que usted se ponga en contexto y vea que es la venida del Espíritu Santo. Que no es, déjeme contarle, un fantasmita que anda por ahí volando, ni una cuestión etérea, sino es la mente de Cristo, es el poder de Dios. Esto está descrito en Efesios capítulo 1. Así que vea usted lo que sucede y esto es la conclusión, esto es el nivel superior de lo que sucedió en Sinaí. Y es Pedro quien está explicando. Y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él, ¿se recuerda usted la Beit? Pues precisamente de esto está hablando. El poder absoluto de sí mismo, Elohim, la suma de todas aquellas cualidades reflejadas en el amor y el amor hecho hombre, y por medio de sí hizo todas estas maravillas. ¿Se va entendiendo? Espero que vayamos siguiendo el orden de ideas y que yo haya sido suficientemente clara para exponerlo. Y dice, en medio de nosotros, entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vea usted si esto no es la verdad más profunda y grande desde Bereshit. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vea usted, es Bereshit, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor, oiga lo que dice el Salmo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que vemos que todas las escrituras hablan de él. Vemos que dice Pedro, por el anticipado, el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Así que hemos ido poniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea, para descubrir lo que dice acá. Resulta que dice, pondré a Hashem delante de mí siempre, confiadamente, nunca de manera desconocida. Todo
por toda la eternidad. Esta sería la traducción del versículo 27. Así que, vea usted, hay un término que se utiliza, si usted se viene conmigo, por favor, a Hechos 4 en el versículo 12. Y comencemos desde el 11. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y déjeme contarle que de esta piedra también habla Génesis 1. Y bueno, entre paréntesis, si le llama la atención, se llama el Eben Shetia. De ahí se generó todo cuanto existe. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. El término para salvación es Hoshia. Y entonces dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es impresionante. Dice que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Pero resulta ser que usted y yo encontramos que en Éxodo dice, en este nombre seré recordado, yo soy el que soy, y en este nombre me recordaréis por los siglos. Luego, nos dice Zacarías que Elohim pondrá un espíritu para que le reconozcan. Y mirarán al que traspasaron. Y mirarán a mí, dice específicamente Elohim, al que traspasaron. Y luego venimos al término de Hechos y nos dice que no hay otro nombre en el cual haya salvación. Pero pasamos por Filipenses y Filipenses nos dice que Dios mismo se hizo hombre y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre delante del cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pues déjeme contarle que el nombre de Yeshua HaMashiach, como lo vimos en Filipenses 2, es ese nombre. Pero, ¿por qué dice Jesús en Apocalipsis que es un nombre nuevo? Y déjeme contarle por qué. Y vamos a ir poniendo las bases para entender. ¿Se recuerda usted que el nombre de Elohim tiene relación con lo que se dicta a continuación en el capítulo 1 de Génesis? Así igualmente es el Elión, así es Shaddai, y llegamos entonces precisamente a Yod-He-Vav-He. Y hablamos que la relación que tiene con el texto este nombre es la misericordia para su pueblo, la severidad para en contra de Faraón y el mundo, su enemigo, Satanás. Por supuesto, habla de un Dios de juicio que se puso a sí mismo para que nosotros, en el veredicto, fuésemos hechos justicia suya. Esto es lo que dice Romanos. Fuimos hechos justicia, no por nuestra propia justicia, sino a causa de la multitud de sus misericordias, dice Daniel. Y déjeme contarle que la multitud de misericordias es la que se cuenta en el libro de Levítico, es decir, su sacrificio en la cruz. Esa es la multitud de las misericordias que anuncia Levítico. Así que por esta causa fuimos nosotros justificados en el juicio, porque Él es justo, Él nos imputó su justicia. ¿Se recuerda? Él cargó sobre sí todos nuestros pecados, dice Isaías 53. Así que este nombre es el nombre de la salvación de Dios. Por eso se llama Yehoshua. Yehoshua, salvación de Dios. Y lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a platicar nada más un momentito de una serie de cosas. Pero para la semana entrante vamos a ver la escritura de la palabra Yeshua y Yehoshua. ¿Y dónde lo encontramos? Y es que existe el término en hebreo Hadash. Y esto es una manifestación de una forma que no se conocía. Es una nueva manera de conocer. Así que esa es la razón por la cual el Nuevo Testamento también se conoce como Brit Hadashah, es decir, nuevo pacto. Así se traduce en el español. Pero déjeme aclarar el término nuevo. En el hebreo no es como en el español. Una cosa a partir de la nada.
Es decir, si usted compra zapatos nuevos, es porque fue a la tienda y trajo unos que no existían. En el término hebreo, hadash quiere decir una mejora o una situación mejor. Esto quiere decir un pacto mejorado. Así que el pacto de los padres, dice la carta a los hebreos, quedó ahí viejita, entendemos en el español, pero un pacto renovado o un pacto subido a otro nivel o un mejor pacto, y de esto se trata precisamente toda la explicación de la carta a los hebreos. Una sola vez, un solo sacrificio, con un mejor sumo sacerdote, con un mejor pacto, una mejor promesa. ¿En quién? En Jesucristo, en un mejor lugar, en el templo celestial. Ahí Él consumó este pacto, que no es nuevo en cuanto a que no había nada anterior, porque todo había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Es nuevo en cuanto a que Él lo perfeccionó en sí mismo. Antes solo era una sombra, ahora es la conclusión de todas las cosas. ¿Quiere verlo? Véngase conmigo, por favor, a la carta a los Hebreos. En el capítulo 9. Y dice así. Vamos a ver. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 6. Y dice, y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero vea aquí, sucede algo en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ojo, que ve usted quién lo dio a entender, el Espíritu Santo. Es que siempre, la historia ha sido la misma, dice Hebreo, solo que ahora se cuenta a través del Mesías, porque Él es la consumación de este pacto. Pero acá nos anuncia a través del tabernáculo, de la actividad de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de todos los utensilios, que todavía no se había dado a conocer el camino. Y usted sabe quién es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos hablado aquí. Así que dice que no se había revelado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tiempo de reformar las cosas, por supuesto, sabemos que fueron reformadas en Jesús, en Yeshua HaMashiach. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta es la nueva forma de conocer las cosas. Esto es precisamente ese nivel mayor en Jesucristo. En Él fue la consumación, la cúspide de todas las cosas. Así que véngase conmigo, por favor, al Salmo 22 y con esto vamos a ir terminando. Y dice así. Y quiero hacer un breve comentario del Salmo. Este Salmo es un Salmo eminentemente mesiánico. Y aquí habla acerca del victorioso. Pero si usted ve la primera parte hasta el versículo 21,
verá que hay la descripción de un siervo sufriente. De esto es de lo que nos habla precisamente Tesalonicenses. Y es en el versículo 15 que dice, vea conmigo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y es aquí donde nos habla que el siervo entregó su vida. Pero vea que a partir del versículo 22 vuelve a hablar de vida. Y dice, anunciaré tu nombre, es decir, tu fama, todo lo que has hecho, tus atributos. A mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Elohim, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Pero véngase ahora, por favor, al versículo 29, y dice, y comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. El término que se utiliza aquí es de Shama, y esto es de Shem, perdón, y esto es el sacrificio que ha sido acepto para dárselo al Señor. Y esto habla de usted y de mí. Habla acerca de esta justificación. Por eso es que Pablo nos dice que ahora nosotros somos ese sacrificio vivo, ese sacrificio de olor fragante a Cristo. De esto está hablando. Así que vea el final de este hermoso salmo. Y aunque es un salmo precioso, hoy lo estamos hablando muy rápido, pero le aconsejo que lo lea y verá qué hermosa sombra acerca de Jesucristo. Y dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y con esto me voy a quedar para la semana entrante y vamos a hablar precisamente del Kilelat Elohim. Y esto es, y se hizo maldición. Y por eso es que todavía no he querido escribir el nombre que es sobre todo nombre, del cual vamos a entender por qué es ese nuevo nombre, esa nueva revelación. ¿Por qué Kilelat Elohim? De acuerdo a Gálatas 3, y se hizo maldición. Así que con esto me despido. Que el Señor les bendiga. Espero en toda esta gama de información que yo sé que es muy amplia y a veces es un poco difícil de entender y de digerir, pero espero poder haberles transmitido a ustedes el objeto de todo este estudio, y es que Jesús es Dios. Jesús fue anunciado desde la primera letra de Génesis y por supuesto de Él se habla hasta el último amén de Apocalipsis. Así que con gozo lo esperamos y yo lo espero la próxima semana en este tiempo del Instituto del Olivo, en donde estamos estudiando Apocalipsis, y por supuesto también súmese por favor al estudio de la Carta a los Hebreos los días martes 11:30 en este mismo link con reprise en Vea Canal. Además, los días martes y jueves por la noche estamos subiendo los videos de los programas de Vea Canal a nuestro canal de YouTube, Claudia Méndez Ruiz. Ahí me puede usted encontrar con guión medio. Y próximamente algunas otras sorpresas. Espere que está pronto a salir a la venta mi primer libro en Amazon acerca de una visión profética de tiempos y sazones, que nos habla precisamente de esta estructura bíblica descrita en Levítico 23 a través de las fiestas de convocación. Así que reciba un abrazo fuerte. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor escríbame inbox o a través de mensajes en este muro. Que el Señor le bendiga. Un abrazo y gracias.